Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 36. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Dice la palabra de Dios: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este 28 de julio, del día de ayer, el Perú ha conmemorado los 203 años de la independencia del Perú, porque nuestro país cayó bajo el yugo y dominio del reino español en el siglo XVI, en el año 1533. Pero después de tantos años, en el año de 1821, obtiene su libertad, su independencia. Pero para alcanzar esta libertad tuvieron que pasar más de 288 años de opresión. Y ahora, a partir de cada año, cada 28 de julio, el Perú celebra ante el mundo como una nación libre, independiente. De igual manera, también el hombre siempre busca y quiere tener la libertad, quiere sentirse libre de muchas cosas. Muchos quieren ser libres de vicio, muchos quieren ser libres de una enfermedad, muchos quieren ser libres de una deuda, muchos quieren ser libres de una carga, de algo que los oprime, pero no lo encuentran, se sienten oprimidos, se sienten atados. Solamente en Cristo Jesús nosotros podemos encontrar esta verdadera libertad, porque muchos se pueden preguntar: ¿dónde puedo encontrar una libertad verdadera? ¿Dónde puedo realmente ser libre? ¿O quién me puede hacer libre? Y en la palabra de Dios que hemos leído, ahí encontramos un primer principio, que es que la verdad me hace libre. La verdad me hace libre. Dice el versículo 32 de San Juan 8: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la pregunta es: ¿quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad es nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 14:6 dice Él mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cristo Jesús es la verdad que tú necesitas. Frente a las mentiras del enemigo, Él es la verdad absoluta. Frente a los engaños del enemigo, Cristo Jesús es la verdad. En San Juan, el capítulo 1, versículo 14, dice que aquel verbo fue hecho carne, es decir, el Señor Jesús se encarnó. Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y Él estaba lleno de gracia y de verdad. Él estaba lleno de gracia y de verdad, porque las palabras que hablaba el Señor Jesús eran palabras de vida, eran palabras que producían vida en las personas, porque eran palabras verdaderas. Pero ¿sabes? Dios también anhela que tú y yo conozcamos la verdad. Primeramente, que nosotros seamos salvos
y conozcamos la verdad. En 1 Timoteo capítulo 2, el versículo 3 y 4, dice allí: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué cosa es bueno y agradable delante de Dios? ¿Te has preguntado? Dice el versículo 4: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos conozcan a Jesús, porque Él es la verdad. Y la verdad, solo la verdad, solo el Señor Jesús te puede hacer libre. No hay otra verdad, solamente el Señor Jesús. Y también podemos tener la confianza de que la palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, tenemos una promesa hermosa, producto de conocer a la verdad, de que el Señor estará con nosotros. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice allí en la última parte: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Él mismo está con nosotros todos los días. Él está conmigo en este momento. Él está contigo ahí donde tú te encuentras, en la ciudad más alejada, en el país más lejano. El Señor Jesús está contigo. No está en un lugar específico, no está solamente en la iglesia o en un templo, en una ciudad sagrada. No, Él está en todo lugar. Él está a tu lado. Entonces, la verdad me hace libre. Solo la verdad me hace libre. Pero en ese mismo versículo, si tú te das cuenta, en ese versículo 32 dice: si tú conoces la verdad te hará libre. Ahora, si tú cambias por lo opuesto a la verdad, que es la mentira, si tú conoces la mentira no te hará libre, la mentira te va a esclavizar. Por eso el segundo punto es que la mentira te esclaviza. La mentira te esclaviza. Pero ¿cuál mentira? La mentira del diablo. La mentira del enemigo lleva a esclavizar al hombre. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar en el principio cómo hizo el enemigo, el diablo, para engañar a los primeros padres, Adán y Eva. Porque él siempre va a usar la mentira. Y fíjense esa artimaña que usa el enemigo para engañar. Primero, la primera mentira que dijo Satanás a través de la serpiente antigua a la mujer, le dijo: Dios te ha prohibido todo. Eso fue la expresión de la serpiente antigua: Dios te ha prohibido todo. ¿Pero era cierto eso? Porque a través de lo que la serpiente le dijo a Eva, hizo que ella comenzara a dudar de la palabra de Dios. Y eso es lo que hace el diablo en estos tiempos. Quiere que nosotros dudemos de lo que Dios nos ha dicho. Entonces, en el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 1, ahí encontramos, dice allí: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está la primera mentira del diablo. Le está diciendo a la mujer: Dios te ha prohibido todo, ¿no? Pero eso no era verdad, era una mentira. ¿Cuál es la verdad?
La verdad es lo que leemos en Génesis 2, versículos 16 y 17. Porque Dios no le había dicho a Adán ni a Eva que no coman de ningún árbol. Eso no fue el mandato. Dice Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces, el mandato de Dios es, tú puedes comer de todos los árboles, pero hay un solo árbol del cual no puedes comer. Fíjense lo generoso que es Dios con nosotros. Dios nos da muchas bendiciones, pero solamente una restricción. Y esto es lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Dios le dice, puedes comer de todos los árboles, pero de un árbol que se llama árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces la primera mentira del diablo era, Dios te prohibió todo. No era verdad, era falso. Dios le había dicho al hombre, puedes comer de todos los árboles, solamente un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer. Y eso es lo que muchas veces el enemigo dice, le habla al corazón del hombre. Dios prohíbe todo. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. El evangelio es puras reglas. Dios no quiere que disfrute de la creación. Todo eso es falso. Dios nos ha hecho libres para que nosotros vivamos una vida abundante. Por eso tú y yo tenemos el libre albedrío para escoger lo bueno o lo malo, para elegir el bien o el mal. Pero también déjame decirte, si tú eliges el buen camino, si tú eliges al Señor Jesús, Él promete que tendrás vida y vida en abundancia. Pero si tú eliges tus propios caminos, el final será un camino de muerte, un camino de tragedia. Entonces, esta es una de las primeras mentiras que no debemos de aceptar. Dios no nos ha prohibido todo. Dios es generoso. Solamente Dios nos ha dado su palabra y aquí podemos encontrar lo que Él quiere que tú y yo hagamos. La segunda mentira, el diablo le dice, no van a morir, no morirás. Eso es lo que dice ahí en el versículo 4. Estamos leyendo Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Lo que está diciendo el enemigo, el diablo, es hacerla creer que no va a haber consecuencias de su pecado. Y esta es una mentira. El diablo siempre va a decir, no te preocupes, nada te va a pasar, disfruta tu vida, aún eres joven, disfruta, porque más adelante no vas a poder disfrutar. Aprovecha tu juventud, ahora que eres fuerte, sé libre. Dios no quiere que te diviertas, Él te prohíbe todo. Son mentiras del diablo. Dios quiere asustarte con el infierno, porque si tú pecas no vas a morir, dice el diablo. Pero todos son mentiras, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado tiene consecuencias, es la muerte. El mismo Señor le dijo a Adán, dice Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque ¿qué sucede si comía de ese árbol?
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si tú comes de ese fruto, vas a morir. Y además, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado tiene consecuencias. Y el enemigo es muy astuto, es un engañador. Él dice, no, nada va a pasar. Puedes fumar, puedes drogarte, puedes tomar cerveza, bebidas alcohólicas, nada te va a pasar, pero todo tiene consecuencias. Muchos te dicen, no, puedes vivir libremente, puedes tener sexo con muchas mujeres, nada te va a pasar, tú puedes engañar, puedes hacer cosas malas, nada te va a pasar. Pero realmente la palabra de Dios dice que todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias. Y el pecado, su consecuencia es la muerte. Y debemos tener mucho cuidado a lo que dice la palabra. Tenemos que prestar atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Lo segundo o lo tercero ya. La tercera mentira del diablo es: tendrás sabiduría y serás como Dios, ¿no? Tendrás sabiduría y serás como Dios. Porque a veces las mentiras del diablo o las tentaciones del diablo parecen agradables, parecen wow, llamativas, pero su fin siempre va a ser destrucción. Porque dice San Juan 10:10 que el enemigo ha venido para robar, matar y destruir. Ese es el fin del diablo: robarte su bendición, robarte la bendición de Dios, matar ese amor, matar tu familia y aún destruir tu hogar. Ese es el propósito del enemigo, a través de sus mentiras. Porque el enemigo le había dicho en Génesis 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, dice, sino que sabe el día que de comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y muchos le encantan esa mentira, quieren ser como Dios, quieren ser todopoderosos. Este mundo va a ser mío, yo lo voy a conquistar, yo lo voy a hacer, soy inteligente, tengo habilidades, tengo talento, tengo dinero, tengo poder. Pero realmente todo es una mentira, todo es un engaño del enemigo. Porque vamos a ver que lo que le sucedió a Eva y Adán, ellos realmente se volvieron como Dios. Realmente el diablo cumplió su promesa de que ellos se iban a volver como Dios, de que ellos iban a alcanzar la sabiduría. No sucedió. ¿Cuál fue la consecuencia de comer ese fruto? Dice Génesis capítulo 3, versículos 7 al 10. Génesis 3, versículos 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras, hicieron delantales, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Es decir, que desobedecer a Dios no le dio a Eva la sabiduría que ella buscaba. Al contrario, dice que sus ojos se abrieron para su propia vergüenza, porque dice que se dio cuenta de que estaba desnudo. De tal manera que buscaron coser hojas de higuera para taparse. Y no solamente eso, sino que se escondieron de la presencia de Dios. Cuando tú estás en pecado, el resultado es que tú buscas esconderte de Dios, apartarte de Dios, alejarte de Dios.
Y ellos se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Dios lo llama al hombre, dice, ¿dónde estás? Y él dice, aquí estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Tuve miedo. Eso es lo que produce también el pecado, la consecuencia. Nos da temor, miedo a la muerte. Miedo a la muerte. Él reconoció que en su corazón había un miedo de la presencia de Dios, un miedo a la santidad de Dios. Y es por eso que todo lo que el enemigo pueda ofrecer siempre son placeres temporales, no son placeres eternos. Pero las consecuencias de ese pecado sí son consecuencias eternas si no hay un arrepentimiento genuino. Es necesario entonces entender que el enemigo siempre va a engañarnos. Así como en el principio engañó a Adán y Eva, también usa muchas veces esta misma mentira. ¿Estás tú siendo engañado por el enemigo, por el diablo? Te está haciendo ver que Dios es un Dios malo porque te prohíbe cosas, porque no te ha dado lo que tú le has pedido. No creas las mentiras del diablo, porque esas mentiras te llevan a que tú tan solamente seas esclavizado al pecado. Entonces pecar no te da sabiduría, ni te hace mejor que otros, solo te hace sentir miserable como se sentía Adán en ese momento. Y también él se sentía sucio, se sentía avergonzado. Y es importante entender, si nuestro corazón es un corazón que no está buscando a Dios, es importante que nosotros nos volvamos a Dios. Si nuestro corazón es un corazón que se ha apartado de Dios, Dios nos está llamando a que nos volvamos a Él. Si nos sentimos oprimidos, si nos sentimos como atados, solamente la verdad nos puede hacer libre. ¿Sabes? La palabra de Dios dice en Proverbios 13:15, que si nosotros seguimos el camino de los transgresores, ese camino será un camino duro, un camino destructivo, un camino que nos lleva a la ruina. El sabio Salomón decía en Proverbios 14:12 que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, el final, es un camino de muerte, un camino de muerte. Si tú te sientes atrapado y no puedes gozar de la libertad, tú te sientes que no te falta algo, que estás buscando, sientes como ese vacío, porque te sientes atrapado y no puedes salir, solamente conociendo la verdad, conociendo al Señor Jesús, Él te hará libre. El pecado siempre nos va a esclavizar. Si nosotros cedemos al pecado, el pecado siempre nos va a atar. Porque es importante entender lo que el mismo Señor Jesús dijo a las personas que le escuchaban y aún a sus seguidores en San Juan 8:44. San Juan 8:44. Ahí dice que el diablo no tiene verdad, porque él no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque él es mentiroso y él es padre de mentira. Él es padre de mentira. Tú te preguntarás, pero yo no soy esclavo de nada. Yo me siento libre, yo no estoy atado a nada. Pero ¿sabes lo que dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús dijo en San Juan 8:34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hay mucha gente que dice, no, yo puedo dejar esta droga, pero en realidad
Lo has intentado y no has podido. No, yo puedo dejar estos juegos de azar. Lo has intentado, pero no lo has podido. No, yo puedo dejar estas relaciones clandestinas, de ser infiel, de engañar a las mujeres, pero has intentado dejarlo, pero no has podido. Porque se cumple la palabra de Dios. El que hace pecado se vuelve un esclavo de él. El pecado te domina, se convierte en tu opresor, en tu amo. Y para eso nosotros necesitamos ser libres, y solamente el Señor Jesús nos puede hacer libres. Así como los religiosos en los tiempos del Señor Jesús lo rechazaban, no recibían sus palabras. Fíjese lo que decía el Señor Jesús en San Juan 8:40. Aún ellos, los religiosos, querían darle muerte al Señor Jesús. Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. El Señor Jesús les hablaba la verdad, pero ellos, que estaban esclavizados, procuraban matarle. Y es por eso que solamente la verdad, solamente el Señor Jesús me hace libre, nos hace libre. Solamente la verdad, solamente Jesús te puede hacer libre. Dice en Romanos capítulo 6, versículos 6 al 8, que en Cristo Jesús nosotros somos libres del poder del pecado. Si tú quieres ser libre, solamente lo puedes encontrar en Cristo Jesús. Romanos 6, versículos 6 al 8, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, juntamente con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros. ¿Para qué? Para que cuando nosotros pongamos nuestra fe en Él, cuando nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, Él nos dé el poder para nunca más servir al pecado. Porque en nosotros el poder del Espíritu Santo hará una nueva criatura, de tal manera que las cosas viejas van a pasar y todas serán hechas nuevas. Y en Gálatas 5:1, ahí encontramos que el Señor Jesús nos ha hecho libres y debemos de permanecer en esa libertad. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos puede dar esa verdadera libertad? Solamente el Señor Jesús. Solamente el Señor Jesús. En Romanos 6:22 nos dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado. Nosotros podemos ser libres del pecado, podemos ser libres de vicios, podemos ser libres de todo aquello que nos ata y convertirnos en siervos de Dios y tener por fruto la santificación cuando hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, cuando Cristo Jesús se haya convertido en el Señor de nuestras vidas. Amigo, hermano, si tú quieres que el Señor Jesús sea el Señor de tu vida, si tú quieres que el Señor te haga libre, si tú quieres que el Señor transforme tu vida, aún de tu familia, tú necesitas recibirlo a Él en tu corazón. Tú necesitas reconocer que eres un pecador, reconocer que has hecho lo malo y que solamente necesitas que el Señor Jesús venga a ti, reine en tu corazón y te dé esa nueva vida, una vida para vivir solamente para Él y no para ti. Como dice la palabra de Dios, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que quiere hacer el Señor Jesús en ti. Él quiere vivir dentro de ti.
Y cuando Él viva dentro de ti, nunca más serás esclavo del pecado. Serás una persona que estará disfrutando de la verdadera libertad. Solamente en Cristo Jesús. Si tú estás listo, si tú tienes ese deseo ardiente, tienes la fe de que anhelas experimentar esa libertad que Cristo Jesús lo dijo en el libro de San Juan que leímos al comienzo, San Juan 8, el versículo 36, si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente el Señor Jesús te puede liberar, solamente Él te puede hacer libre, completamente, verdaderamente libre. Si tú estás dispuesto para hacer una oración en la cual entregues tu vida al Señor Jesús, en el cual tú te acerques a Él confiando en su perdón, en su salvación, en su redención, repite después de mí esta oración. Amado Dios, en este día, 29 de julio, te pido que tú puedas obrar en mi corazón, así como has traído libertad a esta nación, así tú puedas traer libertad a mi alma, a mi vida, de todo poder del pecado. Hoy me acerco a ti, reconozco que soy un pecador, reconozco que he hecho lo malo, pero te pido perdón. Te pido que me perdone de todos mis pecados. Te pido que ahora tú puedas cambiar mi vida, tú puedas transformar mi vida, tú puedas darme una nueva vida, porque ahora yo reconozco que Cristo Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y que Él derramó su sangre por mis pecados. Te pido que mi vida sea transformada. Te pido que mi vida a partir de ahora sea una vida que te sirva, porque a partir de hoy quiero vivir cada día tomado de tu mano y nunca soltarme de ella. Te pido aún que cambies mis deseos, que cambies mi manera de hablar, que cambies mi manera de vivir, que cambies mi manera aún de pensar, porque quiero vivir solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo, hermano, si tú has hecho esta oración por primera vez, déjame decirte que tú eres un hijo de Dios, pero sobre todo eres un hombre o una mujer o un joven, niño, completamente libre, porque Cristo Jesús ha obrado un cambio en ti. Si tú tienes alguna necesidad, en este momento tú puedes allí presentar a Dios tus necesidades. Déjame orar por ti y por esas necesidades también. Padre que estás en los cielos, te pedimos por mis hermanos y por aquellos que están haciendo esta oración por primera vez. Te pido que tú obres en ellos, que sus vidas sean cambiadas, que sus vidas sean transformadas, que muchos sean libres de toda atadura, que muchos sean libres de toda opresión del enemigo, sean libres de temores, sean libres de la angustia, sean libres de enfermedades, sean libres aún de toda depresión, de toda tristeza, sean libres del dolor, sean libres aún de pensamientos malos, de pensamientos suicidas, sean libres del odio, sean libres de la amargura, del resentimiento, sean libres de ese corazón duro que no quiere perdonar, sean libres de la ira, sean libres de los juegos de azar, de los vicios, sean libres del engaño, de la corrupción, sean libres, Padre bendito, aún de
todo pecado, del orgullo, de la soberbia, sean libres de la autosuficiencia, sean libres de la codicia, de la avaricia, sean libres de la codicia, del adulterio, de la fornicación, sean libres de todo pecado, aún libres de la idolatría. Padre bendito, ellos experimenten esa libertad que solamente tú la puedes dar. Oh sí, Padre bendito, sí, Señor, obra poderosamente allí en sus corazones, rompiendo sus cadenas, que ellos salgan de sus prisiones de esclavitud. En el nombre de Cristo Jesús, que por las llagas de Cristo Jesús muchos experimenten esa libertad de la enfermedad, libres de toda esa opresión, que por años estaban allí enfermos, pero hoy experimenten esa libertad, sean libres, que puedan hacer cosas que antes no hacían, que puedan correr si antes no corrían, que puedan caminar, que puedan levantarse de la silla de ruedas, que puedan aún levantar sus manos si no podían levantarse, que puedan doblarse al momento de que tenían un dolor en la columna, pero ahora son libres de todo dolor, libres de toda hernia, libres de todo tumor, libres de toda afección a los sistemas respiratorios, al sistema digestivo, al sistema nervioso. Sean libres de toda fobia, sean libres en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre bendito, por lo que tú haces. Gracias por lo que tú harás. Aún sean libres de todo, de la pobreza, de la miseria, de la escasez, de la maldición. Libres aún de toda brujería, de toda hechicería, libres en el nombre de Cristo Jesús, libres aún de la idolatría, de todo aquello que los ata para levantar altares a dioses falsos. Sean libres en el nombre de Cristo Jesús, que sus ojos se abran, que sus oídos se destapen y puedan escuchar, que su boca pueda hablar. Sean libres en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por lo que tú haces. Gracias, Padre bendito, por lo que tú harás en la vida de tus hijos y de todos aquellos que están viendo esta transmisión por primera vez. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, les guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga misericordia. Que nuestro Dios alce su rostro y ponga paz en su corazón. Felices fiestas, muchas bendiciones.